Eh, Quería hablar con ustedes esta tarde, siempre como vamos a estar hablando de la palabra, quiero realmente hablar porque a veces tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios así, no en formato de predicar tanto como simplemente hablar y dar una reflexión de las cosas que yo siento que Dios ha estado hablando conmigo en esta semana, bueno, hace como 2 semanas. Pero para comenzar, vamos a leer unos versículos para que establecemos nosotros una fundación. ¿Todo el mundo me escucha? En Mateo capítulo 14, comenzando con versículo 22, yo sé que todo el mundo realmente sabe de esta historia. Dice que inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaron a la barca y cruzaron al otro lado del lago. ¿Dónde iban? El otro lado del lago. Pero Jesús insistiendo que subieran de la barca y que ellos cruzaron por el otro lado. Mientras Jesús, enviaba a la gente a la casa. Y después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras que estaba allí solo, cayó la noche. Y mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra. Digo conmigo, lejos de la tierra. Y ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos. ¿Cómo? Caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, eran tan llenos de fe, caminando en lo sobrenatural, que ellos todos bajaron la barca para caminar con Jesús. Pero no. Si fuera mejor si eso fuera la historia, pero dice que quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Diga conmigo, un fantasma. Pues qué cosa nosotros pensamos cuando estamos en miedo, ¿verdad? Wow, es un fantasma, estamos asustados, ¿qué puede más? En vez de pensar en la posibilidad de algo sobrenatural, ellos fueron directamente a algo de temor. Pero Jesús les habló de inmediato y ¿qué dijo? Que no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Escucha lo que dice Jesús. Primero dijo, no tengan miedo, luego tengan ¿qué? Ánimo, y número 3, yo estoy aquí. Analizando esto, y otro versículo que vamos a leer, pero vamos a analizar desde muchas diferentes ocasiones en la Biblia, sea el Mar Rojo, el río Jordán, los muros de Jericó, gigantes en la tierra prometida, un Goliat, o un lago en medio de una tormenta. Jesús dijo llegar al otro lado. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Que llega al otro lado. Entonces, así que lo que quiero decir hoy, si hay un tema o algo que vamos a recordar esta noche, es supéralo y llega al otro lado. Supéralo y llega. En Mateo capítulo 8, versículo 23, algo similar. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar, pues, con sus discípulos en el lago. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. ¿Cuántos de ustedes van a estar durmiendo bajo un barco cuando hay una tormenta fuerte? Quizás la mayoría de nosotros vamos a estar arriba con los discípulos, pero dice, mientras que Jesús dormía, los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos, nos vamos a no caminar sobre el agua, ¿verdad? No vamos a declarar paz, vamos a ahogar, gritaron.
¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y cuando Jesús llegó al otro lado del lago, etcétera, 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 ustedes pueden comenzar a leer que habían gente esperando ayuda. Había gente que necesitaba ayuda con demonios, con sanidades, con desánimos. Y comenzó de llamar hasta servir en ministerio a sus discípulos. Pero ¿qué estaba en el otro lado del lago? Era gente de necesidad. La gente que tenía necesidad lo arreglaron, lo sanaron, lo ministraron al otro lado, pero ahora en camino a cruzar el lago, ahora por la otra orilla había más gente de necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Hay gente esperándonos a nosotros al otro lado del lago, del lado de la tormenta. Entonces, muévense. Cantamos esta canción, muévense. Muévense hacia el otro lado. Déjame decir eso. No sé qué está pasando en su vida hoy. Yo tengo unas tormentas, algunos de ustedes. Pero así que supéralo y llega al otro lado para suplir. Y eso es en esencia lo que estaba pasando. En cada de esas dos ocasiones había la oportunidad de ayudar a las necesitadas por el otro lado. Pero eso se requiere fe extrema. ¿Cuántos saben? Cuando estamos en una tormenta, eso no es el tiempo que sentimos ánimo, nos sentimos llenos de fe. Eso es en verdad cuando necesitamos tener fe. Hay no sé, quizás es un dicho en inglés, estoy recordando, a vez en cuando estamos por ponernos al lado de alguien: estoy contigo hasta cruzar y correr a través de todo del infierno. Pero cuando estamos pasando el infierno, también se marchan. Pero fe extrema no es algo fácil. Hemos comprobado este año, y honestamente es lo menos que sentimos cuando lo más necesitamos. Es lo menos que sentimos cuando lo más lo necesitamos. Pero en la tormenta, en cada una de esas dos ocasiones, ellos, los discípulos, podían obtener algo para cuando ellos llegaron a otro lado. Algo para ayudar a otros. Aumento de fe, ánimo, de reconocer que Jesús está con ellos, de poder aumentar su fe, porque en ambas ocasiones Jesús dijo: qué poca fe. Pero fe extrema es: ok, yo voy a pasar esta tormenta, yo voy a llegar al otro lado, porque allí hay personas tratando con demonios, tratando con enfermedades, tratando con desánimos, que son también débiles de fe. Tenemos Jesús porque Él está diciendo: yo estoy aquí. Diga a la persona a su lado: Jesús está aquí. Cuando Jesús dijo qué poca fe, yo quiero decir, tal vez estaba diciendo que tenga fe extrema. O sea, si en vez de tener poca fe, que tenga fe extrema. Cuando Jesús venía así caminando sobre el agua, tengo una pregunta: ¿era sorprendido o en un estado de shock por la tormenta? No, yo creo que no, porque Él estaba caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Cuando Él estaba durmiendo en el barco, ¿estaba Jesús asustado o sorprendido que había una tormenta? No, Él sabía cuando lo enviaron, pero tranquilo. Diga a su compañero: tranqui. Yo creo más bien que Él lo planeó esas dos ocasiones.
leímos primeramente que Él envió los discípulos antemano y Él despidiendo a la gente y Él fue a orar y ya después bien de la noche, más bien la madrugada, a las 3 de la mañana, en medio de esa tormenta, Jesús así andaba caminando sobre el agua para traer la respuesta. Si Jesús andaba para traer la respuesta, ¿cuál es nuestra manera de responder a Él? Tengo miedo, es un fantasma. ¿Cuántas veces, levante la mano, que hemos orado por un milagro? Bueno, poca gente ha orado por un milagro, por eso no ha tenido, por número 1. Y número 2, cuando el milagro viene caminando sobre el agua, estamos asustados. Yo creo que en nuestras vidas y aún en lo que podemos leer en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, ninguna respuesta venía en la manera que esperábamos. ¿Cuántos saben que Jesús tiene una respuesta? Jesús no estaba en shock, Él no estaba sorprendido, Él no estaba asustado de encontrarse en medio del lago en una tormenta. La lección para demostrar que para mí es a nosotros de no retroceder. Porque ellos en ambas ocasiones siguieron la meta y llegaron al otro lado. Los obstáculos que encontramos en la vida, las tormentas, los desafíos, las puertas de Hades, incluso calumnias, rumores, enfermedades, etcétera, etcétera, escasos recursos, no están allí para marcar nuestros límites. Los obstáculos no están para marcar nuestros límites. La tormenta no es para marcar nuestros límites. Ellos están allí para superarlos. Estas cosas, estas ocasiones están para decir, supéralo y llega. ¿Cree que el mar rojo era para decir, pues aquí estamos para morir? Poco de salir la esclavitud y estamos ya para morir en el mar. Ustedes saben la historia y cada vez que encontraron un nuevo reto, los israelitas decían, Moisés nos ha traído aquí para morir en el desierto. Y cada vez Dios tenía una respuesta. Diga a alguien, Dios tiene tu respuesta. Los obstáculos están, digo yo, para encontrar nuevas soluciones, para ser innovador, para mostrar iniciativa, para superarlo y llega. ¿Está conmigo? Diga con alguien, supérelo. Levante la mano, pero en alto. Porque yo quiero conocer la única persona aquí que puede levantar la mano a esta pregunta. ¿Quién de nosotros no hemos fallado? ¿Quién de nosotros no hemos fallado? La única persona aquí en este lugar que jamás ha fallado se llama Jesús. Cada uno de nosotros hemos fallado y a veces en grandes maneras. Pero tenemos que recibir su gracia y seguir en los pasos de fe, arrepentir de nuestros errores, recuperar una lección y comenzar de marchar adelante. Aun cuando no parece que hay un lugar para que caigan nuestros pies. Un paso de fe cuando parezca que no hay donde poner nuestros pies, pero vamos a tomar un paso. Lo imposible sucede en nuestras vidas cuando tomamos el paso imposible. Pero este paso es un gran asusto, tanto como los discípulos, a nosotros también. Pero ¿qué dijo Jesús? Que tenga fe extrema. Anímense, yo estoy aquí. Amén. Diga conmigo, tenga fe, anímase, Jesús está aquí. Una pregunta entonces, ¿qué nos separa del amor de Dios? ¿Alguna de estas cosas? Quizás alguna de esas cosas, si nosotros lo permitimos, nos puede separar. Pero muchas veces lo que sucede es conseguimos más fuerza, conseguimos nuestra sanidad, tal vez es adquirir una nueva sabiduría, pero mientras que está en medio de la laga, en medio de la tormenta, obtenga lo que necesita, pero seguir adelante. Vamos a leer unos versículos más. En Romanos 8:28 dice,
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para su vida? Y cuando fallamos ya no podemos seguir. Pero Dios puede arreglar estas cosas, aunque estamos en medio de una tormenta, estamos en medio del lago o en medio del mar rojo. Yo no sé cómo estaba, quizás qué altura tenía esta pared de agua, pero imagino que ellos estaban así mirando por lado a lado y ojalá que yo pueda llegar al otro lado antes que... Pero todos llegaron. Versículo 35 dice, ¿acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Versículo 38, estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nada nos va a separar de su amor, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo, cualquier cosa que ponemos nuestra fe a hacer. ¿Quién tiene fe? Levanta la mano, que si tiene fe. Todos deben levantar la mano. Tenemos fe. ¿Qué hago cuando yo siento que Dios ya no me ama? ¿Qué haré cuando me parezca que Dios me ha dejado? O aún cuando Dios, Jesús me habla, su palabra me habla y siento como es un fantasma, es algo de azul. ¿Qué hago? Cualquier cosa que yo puedo poner mi fe a hacer, eso es lo que tengo que hacer. ¿Está conmigo? Mire, siempre hay una causa y efecto de poner nuestra fe en práctica. Siempre hay causa y efecto de ayudar a los necesitados. ¿Está conmigo? Algunos van a estar felices, otros en celos. Cada vez que ayudamos a otra persona, alguien va a sentir favoritismo, el otro... Hay causa. Los ricos van a pensar, están ayudando a los pobres, ¿por qué? O una iglesia va a decir a la otra iglesia, ¿por qué está haciendo eso a esta gente en la calle? O otros van a decir, ¿qué quiere? Entonces siempre hay causa y efecto, pero siempre estamos ayudando a la persona con quien estamos ayudando. Pero una cosa, por cierto, si no estamos ayudando a nadie, ¿para qué tenemos fe? Mi sanidad es para ayudar a otro. Mi ánimo es para ayudar a otro. La gracia que Él me da es para ayudar a otro. Supéralo y llega. Hechos capítulo 6, versículo 1, 6 y 7. Al multiplicarse los creyentes rápidamente y hubo muestras de descontento. Imagínense, están multiplicando, están creciendo y hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. De esta raza, de esta iglesia, de esta denominación a esta denominación, a este hermano a aquel hermano. Quejaban porque, ellos decían de que porque estaba negligando o había discriminación en la distribución a los alimentos a los pobres y viudas. Porque está ayudando a ellos y no me están ayudando a mí. Versículo 6. Después de orar y discutir y tomar una decisión, seleccionaron 7 que va a estar encargado de vida en acción. Lo mismo. Y estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número, escucha, lo que pasa cuando estamos ayudando a otras personas, causa y efecto. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los, muchos de los religiosos también se convirtieron. Cuando estamos superando nuestras circunstancias para ayudar a los que podemos ayudar, hay una causa y efecto. La iglesia puede crecer hasta que más pueden ser multiplicadas a la iglesia, hasta que más están ayudadas.
más lugares alcanzados y hasta personas religiosas convertidos. En su propio tiempo, lea Hechos 2, 44 a 47, donde todos los creyentes se reunían en un lugar y compartían todo lo que tenía. Y en capítulo 4, versículo 32 a 35, dice que todos estaban de un solo corazón y una mente, y nadie faltaba cosa ninguna. ¿Qué pasa cuando superamos lo que está pasando en nuestra vida? A llegar al otro lado, donde hay gente de necesidad. Yo voy a mencionarlo eso más allá, pero déjeme recordarle algo. No hay gente esperándonos atrás. Ya hemos dejado esta orilla del mar, estamos cercando la otra. Ahí donde está la gente esperando. ¿Y qué puede suceder cuando estamos siguiendo, cuando estamos ayudando a las personas de necesidad, superando lo que está pasando en nuestra vida, animándonos en medio de la tormenta? Muchos pueden ser añadida a la iglesia. La iglesia primitiva hizo eso, y más que sistemáticamente tratar con un problema de hambre, la iglesia es lo que fue la raíz del problema. Lo que era el problema, ¿sabe cuál era? Falta de amor. Había un escaso de amor. Cuando no hay amor, la fe no puede obrar. ¿Por qué será que hay tantos choques entre nosotros mismos, hermanos en Cristo? Amamos unos a los otros hasta el fin, pero a superarlo y lograr el otro lado, vamos a tener más personas a ayudar. Muchas veces por falta de amor hacia los necesitados, resulta en un resentimiento hacia los mismos pobres y aún disensión dentro de la iglesia. Lo voy a mencionar eso, por falta de amor hacia los necesitados, lo que resulta en la iglesia es un resentimiento hacia los pobres. Si los pobres se fueran a trabajar, bueno, si los pobres dejaron de mendigar, si los pobres eso y otro, y hay resentimiento, y cuando hay resentimiento hacia los pobres, hay disensión también dentro de la iglesia. Cuando nosotros estamos tan enfocados en la gente que nos espera por el otro lado, no vamos a estar resentidos para ellos, vamos a tener una compasión para ellos. Y cuando tanto los ricos y los pobres entraron en el reino de Dios, su disgusto mutuo el uno al otro ahora se transformó en hechos, en un ferviente amor mutuo. Y los resultados, nadie faltó nada. La iglesia no tiene que faltar nada. Y yo creo que no faltará nada cuando estamos superando lo que está pasando en nuestra vida para llegar al otro lado. ¿Está conmigo? Vamos a llegar al otro lado. Pregunta, ¿para qué vamos a volver atrás? ¿Para qué regresamos? La gente de necesidad está adelante, esperando para que nosotros llegamos. Y no debemos regresar porque no hay nadie esperando. No sé cuántos de ustedes saben cómo funciona un lago. Pues, bueno, Joseph y yo sabemos bien porque venimos a lagos por todos lados donde vivimos. Pero en la orilla donde está, las olas están cayendo hacia usted. Entonces, cuando comienza su viaje, las olas, el corriente está en contra. Pero de repente, ¿dónde van las olas? Hacia el otro lado. Y yo estaba pensando en eso ayer en la tarde. Y yo puedo estar equivocado en eso. Realmente un lago grande no he cruzado, pero de hecho que sí lo he cruzado de Michigan de un lado al otro. Pero de repente estamos en medio del lago. La segunda mitad tiene que ser un poquito más fácil que la primera mitad, ¿verdad? Pero también de regresar es bastante fácil también.
porque de repente vamos a estar con el corriente de las olas. Solo estoy pensando, si es las mismas fuerzas de llegar al otro lado que es de regresar donde ni hay nadie esperándonos para ministrar, mejor seguir hasta el otro lado. Ahora, si estoy equivocado en cuestión de corriente y cómo funcionan las olas, pero estoy pensando que si las olas están pegando hacia la orilla del otro lado y también a este lado, de repente yo voy a estar en favor de las olas. Pero el hecho que no hay nadie esperando atrás, ya hemos ministrado a esta gente. ¿Qué es que queda por nosotros adelante? Pablo dijo una cosa que yo hago olvidando lo que queda atrás porque nada puedo hacer respecto. Entonces mejor extenderme y empujarme a hacer todo para tirarme hacia adelante, donde está la nueva meta. No debemos regresar porque no hay nadie. No debemos llegar tarde por causa de nuestros temores. No debemos llegar cansados por causa de perder paz en medio de la tormenta. No debemos olvidar que Jesús sabía de las tormentas de antemano. Y no debemos olvidar que Jesús está con nosotros, tranqui. Él está tranquilo en la barca o tranquilo caminando sobre las aguas. Yo digo que porque no seamos la iglesia que no es todo así adornada, bien maquillada, como hablamos la semana pasada, sino uno que es cada vez manchando nuestras manos para adquirir experiencia o para ayudar a otra persona, para servir, para abrazar los que necesitan amor. He dado unos abrazos a los que no ha bañado desde quizás la creación y no es rico, pero cuando un necesitado necesita un abrazo, esa es vida. No deje de amar. Cuando dejemos de amar, lo dejamos de soñar. Cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir. Cuando dejamos de vivir, dejamos de dar. Y si no estamos ayudando a otra persona, ¿cuál es realmente el más propósito de nuestra vida? Si no es para ayudar a otras personas. Las cosas como religión, la segregación, falta de perdón, tantas cosas, está como parte de esta tormenta, soplando vientos fuertes para distraer nuestro enfoque en ayudar a personas. Y cada una de esas cosas intentará echar cada uno de nosotros en temor o engañar a alguien, volver atrás, donde no hay nadie esperando, o dejarnos ahí mismo, en medio de la tormenta. Nosotros hemos hablado y hablamos y quiero terminar diciendo eso. Las relaciones orgánicas tienen vida y crezcan, pero también puede hacer daños y vamos a hacer daños a unas otras personas. Es inevitable. Somos una creación orgánica. Lamentablemente no puedo contarle una historia de algo que sucedió, pero alguien me comunicó por correo electrónico hoy, totalmente sin pensar en relación o en amistad, sino en cómo yo puedo aprovechar. Y me daba lástima, me hizo una herida porque la persona usted conoce. ¿Por qué está hablando de aprovechar? Pero relaciones orgánicas también, si no lo cuidamos, puede morir, pero también con cuidado podemos restaurar. Para poder cruzar al otro lado, las relaciones son parte de eso. En cada ocasión, nadie estaba sola. Escucha, Moisés no cruzó el Mar Rojo solo. Los sacerdotes no fueron los únicos que cruzaron el río Jordán. No fueron solamente los músicos que marchaban para ver los muros de Jericó caer. Tampoco los discípulos no cruzaron los lagos solos, estaban juntos. ¿Y qué dijo Jesús? Que tenga fe, anímense, yo estoy aquí. Necesitamos las personas y las personas nos necesitan a nosotros. El amor
para los demás y fe en Dios es lo que nos debe mover. No podemos estar solos, no es correcto y no vamos a poder lograr el otro lado solo.